El procesamiento del lenguaje natural es una de las aplicaciones más interesantes de la inteligencia artificial y consiste en lograr que un computador interprete el lenguaje humano, bien sea lenguaje escrito o lenguaje hablado. Y con el boom que han tenido los grandes modelos de lenguaje en los últimos años, tendemos a pensar que estos modelos son los únicos tipos de herramientas que podemos usar cuando queremos resolver problemas de procesamiento del lenguaje natural. Sin embargo, en la práctica existen herramientas que son mucho más simples que los grandes modelos de lenguaje y que sorprendentemente podemos usar para resolver una amplia variedad de problemas de procesamiento del lenguaje natural. Así que con este video vamos a dar comienzo a una nueva serie, a una nueva lista de reproducción acá en el canal, donde vamos a ver una amplia variedad de herramientas y técnicas que se conocen como técnicas de procesamiento del lenguaje natural clásico y que vamos a poder aplicar a una gran variedad de problemas que implican precisamente la interpretación de ese lenguaje natural por parte de un computador y que ustedes van a poder utilizar en diferentes proyectos dependiendo del grado de complejidad del problema que quieran resolver. Y en este primer video de la serie les voy a explicar en detalle una técnica de procesamiento del lenguaje natural clásico que se conoce como TF-IDF, que es una técnica que en esencia nos permite representar el texto de manera vectorial y que con este sencillo principio podremos usar en diferentes aplicaciones, como es la generación de agrupaciones de texto, la detección de tópicos dentro de un set de datos que contenga texto, o también lo podremos usar, por ejemplo, para aplicaciones como la clasificación de texto. Así que si les gusta este tipo de contenido, desde ya los invito a darle un pulgar hacia arriba de me gusta a este video y a que lo compartan con todos sus amigos y conocidos, pues esto me va a ayudar un montón a seguir llevando este contenido cada vez a más y más personas. Y si aún no lo han hecho, los invito a suscribirse al canal y activar la campanita para que YouTube les notifique cada vez que publique un nuevo video. Pero antes de comenzar, los invito a visitar codificandobits.com, en donde encontrarán la academia online con cursos de inteligencia artificial, ciencia de datos y machine learning que les permitirán construir su carrera en estas áreas, y todo por una suscripción mensual de tan solo $10. Además, se podrán poner en contacto conmigo si están interesados en asesorías para el desarrollo de proyectos o cursos de formación personalizada. Así que listo, comencemos. Muy bien, para entender cómo funciona TF-IDF vamos a plantear acá un problema hipotético muy sencillo que nos va a servir como excusa para entender cómo funciona el método detalladamente. Entonces vamos a suponer que tenemos información de una tienda, un e-commerce, una tienda online que vende diferentes tipos de productos y que cuando realiza esas ventas a veces recibe comentarios de los compradores escritos en lenguaje natural. Entonces, por ejemplo, los comentarios pueden ser algo como el envío llegó tarde, o el producto no llegó a tiempo, o solicito el reembolso del dinero. Son frases muy cortas donde el cliente manifiesta alguna inconformidad, bien sea con los productos, con los envíos, etcétera, etcétera. Entonces lo que ocurre es que el cliente pues escribe estos textos de maneras diferentes, pero en últimas esos comentarios que deja en el sitio web pertenecen a un número limitado de categorías o de situaciones que se les pueden presentar a los clientes. Entonces lo que quisiéramos es de alguna manera analizar ese texto para definir a qué categoría corresponde. Por ejemplo, si tenemos estos tres textos de entrada, esos tres comentarios, podríamos decir que algunos de esos comentarios se refieren a problemas con las entregas, esa sería una categoría, o uno de ellos, el último, solicito el reembolso del dinero, pues se refiere a la categoría reembolsos. Y si podemos identificar a partir del texto fácilmente a qué categoría pertenecen esos comentarios, pues podríamos fácilmente automatizar ciertos procesos que permitan darle una respuesta más ágil a los clientes. En este tipo de situaciones podríamos usar precisamente TF-IDF. Entonces este va a ser el punto de partida para que entendamos el principio de funcionamiento de este método. Entonces, teniendo claro el problema hipotético que queremos resolver, ahora tenemos que pensar cuáles son las posibles alternativas de solución. Para nosotros como seres humanos realmente es muy sencillo resolver este problema porque vemos que los textos están escritos de diferentes maneras, pero ya la capacidad que nosotros tenemos de interpretar el texto nos facilita determinar que, por ejemplo, los dos primeros mensajes se refieren a la categoría problemas con las entregas, mientras que el último se refiere a reembolsos. Pero en el caso de un computador es mucho más complejo, porque un computador no está diseñado para interpretar texto de forma directa. Entonces, de alguna manera tendremos que codificar ese texto numéricamente, que es lo que puede interpretar el computador, para luego, por ejemplo, clasificarlo
como problemas con las entregas o categorías reembolsos. Entonces, una manera de codificarlo es usando precisamente el método TF-IDF. Entonces, nos vamos a enfocar de acá en adelante en la manera como se codificaría el texto de entrada o los mensajes de entrada para que el computador los pueda interpretar, y ya luego, dependiendo de la aplicación que estemos implementando, pues podremos darle diferentes usos a esa codificación numérica. Pero de aquí en adelante nos vamos a enfocar precisamente en la manera como se va a codificar cada uno de esos textos, que es precisamente lo que nos va a permitir hacer TF-IDF. Muy bien, así que comencemos entendiendo de forma intuitiva qué es esto de TF-IDF. La sigla TF se refiere a Term Frequency o frecuencia del término. Entonces entendamos intuitivamente qué es esto. Así que podemos definir a TF como una operación que nos permite cuantificar qué tan relevante es una palabra en un mensaje según su frecuencia de aparición, según la cantidad de veces que aparece en un mismo mensaje. Entendamos esto con los mensajes que tenemos, que enviaron precisamente los compradores de la tienda. Entonces el primer mensaje es: el envío llegó tarde, el segundo es: el producto no llegó a tiempo, y el tercero es: solicito el reembolso del dinero. Entonces lo que hace TF es codificar, por ejemplo, cada palabra dependiendo de qué tan frecuente es en cada frase por aparte. Se analiza cada frase por aparte y entonces, por ejemplo, a la palabra envío le asigna un número que indica su frecuencia de aparición. Entre más frecuente sea la palabra dentro de la frase, ese número con que se codifica la palabra o se cuantifica es mayor. Entre más esporádicamente aparezca la palabra dentro de la frase, pues más pequeño va a ser ese número. Entonces la idea es que cada palabra se va a codificar precisamente con un número asociado a esa frecuencia de aparición dentro de cada frase analizada por aparte. Ahora, el otro término, IDF, viene del inglés Inverse Document Frequency o frecuencia inversa de documento. ¿Qué es esto? Pues es un número que cuantifica la relevancia de una palabra según cuántos mensajes la contienen. Entonces acá ya no se analiza cada mensaje por aparte, sino que se analizan todos los mensajes que llegaron y a cada palabra se le da una ponderación, un número que depende de qué tanto se repite en la totalidad de los mensajes. Y la idea es que entre más rara sea esa palabra, entre más ocasional sea, va a ser más relevante y va a tener un número que la cuantifica mucho más alto. Si volvemos a nuestro pequeño set de datos, entonces vemos, por ejemplo, que la palabra el es muy común en todos los mensajes, entonces no es muy rara, no es muy relevante, mientras que la palabra tarde aparece solo en el primer mensaje, pero no en los otros dos. Entonces es una palabra poco frecuente y por tanto es más relevante y por tanto sería cuantificada con un número más grande. Lo mismo con la palabra producto o reembolso. Y entonces lo que hace TF-IDF es combinar estos dos tipos de cuantificación. La TF, que se hace a nivel de mensaje, las palabras más frecuentes en un mensaje tienen un peso más alto, y el IDF, que son las palabras menos comunes en todos los mensajes, tienen un peso también más alto. Entonces, en últimas, ¿qué es lo que hace TF-IDF? Va a cuantificar las palabras que son importantes en un mensaje, por un lado, pero además le va a dar importancia a aquellas que son frecuentes o únicas en ese mensaje, pero raras en el resto. Es decir, si volvemos acá a nuestro pequeño set de datos, vemos que las palabras envío y tarde en el primer mensaje no aparecen en los otros mensajes y por tanto son poco frecuentes, y por tanto esta flecha de color verde apuntando hacia arriba indica que al cuantificarlas o al codificarlas tendrán valores más grandes. Lo mismo con las palabras producto y tiempo del segundo mensaje, o solicito reembolso y dinero del tercer mensaje. Mientras que la palabra el es común a todos los mensajes y por tanto no es muy relevante, y por tanto la codificación va a contener números relativamente pequeños. Entonces observemos acá que la idea básica de todo esto es que las palabras menos comunes son las que llevan como la mayor cantidad de información y por tanto se codifican con valores altos. Las palabras que son muy comunes, como el, por ejemplo, no llevan información que permita diferenciar un mensaje de otro y por tanto se codifican con valores relativamente bajos para darles poca relevancia. Esta es la idea básica de TF-IDF. Muy bien, y teniendo ya clara la idea básica de TF-IDF, ahora sí veamos en detalle cómo funciona esta codificación. Y para entenderlo, tenemos que comenzar a usar una terminología que es la que comúnmente tendremos en este tipo de situaciones. Entonces, hemos venido hablando de que cada una de las frases era un mensaje y que el conjunto de todas las frases era, digamos, el conjunto de mensajes, pero digamos que esto tiene una denominación mucho más rigurosa.
Nos vamos a referir a cada uno de los comentarios que enviaron los usuarios como documentos. Entonces vamos a tener el envío llegó tarde, va a ser el primer documento. El producto no llegó a tiempo, es un segundo documento. Y solicito el reembolso del dinero, va a ser un tercer documento. Y el conjunto de los documentos se conoce como el corpus. Esas son las denominaciones que vamos a usar. ¿Y el vocabulario qué es? Si tomamos todas las palabras presentes en todos los documentos o en el corpus, pues el vocabulario es simplemente cada una de las palabras que hace parte de ese corpus, sin repeticiones. Es decir, si tenemos el envío llegó tarde, el producto no llegó a tiempo, solicito el reembolso del dinero, cada una de las palabras sin repeticiones hace parte del vocabulario. Entonces el vocabulario serían las palabras del, dinero, el, envío, llegó, no, producto, reembolso, solicito, tarde y tiempo. Y acá he resaltado la letra A, la palabra A, porque es una palabra muy común, por ejemplo, en el español, que muchas veces no tiene información relevante y que se repite demasiado. Entonces, muchas veces cuando se hace este análisis TF y DF, esta codificación TF y DF, las palabras que son extremadamente comunes, como I, en, a, etcétera, etcétera, se pueden eliminar de ese corpus al momento de obtener el vocabulario y al momento de hacer la codificación. Esas palabras que son muy comunes y que resultan irrelevantes en TF y DF se conocen como stop words. Y la palabra A es un ejemplo de ello. Entonces, por eso de aquí en adelante la vamos a obviar en lo que queda del análisis. Teniendo ya definido lo que es el documento, el corpus y el vocabulario, comencemos viendo ahora sí cómo cuantificar los términos TF y los términos IDF. El término TF, la frecuencia del término, ¿cómo se calcula? Es básicamente el número de veces que aparece cada término dentro de un documento sobre el número total de términos en el documento. Entendamos esto con un ejemplo. Entonces acá, en la parte superior, tenemos el vocabulario de las diferentes palabras, sin incluir la palabra A, que es una stop word, y analicemos la primera frase, o el primer documento, porque este TF se calcula a nivel de documento. El primer documento dice, el envío llegó tarde. Entonces lo que tenemos que hacer es, para cada una de esas 4 palabras, el envío llegó tarde, hacer un conteo de cada una de ellas cuántas veces aparece en ese documento, cada una aparece una vez, y dividimos eso entre el número total de términos que tenga este documento. Es decir, este documento tiene 4 palabras y por tanto si hacemos este cálculo y llenamos cada una de las casillas, tendremos la palabra del no aparece en este documento, luego el TF es un 0, dinero tampoco, la palabra el aparece una vez dentro del total de 4 palabras, por tanto su término TF es un cuarto. Envío también aparece una vez del total de 4 palabras, la codificación es un cuarto. Llegó una vez dentro de las 4 palabras, un cuarto. No aparece, la codificación es 0, producto 0, reembolso 0, solicito 0. Tarde aparece una vez dentro de las 4 palabras, la codificación es un cuarto y tiempo aparece 0. Y esa sería la codificación TF de cada término en el primer documento, el envío llegó tarde. Si seguimos la misma lógica y vamos a el producto no llegó a tiempo y olvidamos la palabra A por ser una stop word, seguimos la misma lógica. Entonces acá el conteo de palabras obviando la palabra A sería 5, el producto no llegó y tiempo serían 5 palabras y acá únicamente entonces se codifican, obviando stop word, se codifica del con 0, dinero con 0, el un quinto, envío 0, llegó aparece una vez, un quinto, no aparece una vez, un quinto, producto aparece una vez, un quinto, reembolso 0, solicito 0, tarde 0 y tiempo aparece una vez. Esta sería la codificación TF para esta segunda frase o este segundo documento. Y siguiendo la misma lógica para el tercer documento, solicito el reembolso del dinero, tendríamos 5 palabras, 5 términos, del aparece una vez, dinero aparece una vez, el aparece una vez, envío no aparece, llegó no aparece, no aparece, producto no aparece, reembolso una de 5, solicito una de 5, tarde 0 y tiempo 0. Y ya acá tendríamos la primera mitad de esta codificación, que es la codificación TF. Ahora veamos la codificación IDF, la frecuencia inversa de documento. Acá la fórmula es logaritmo natural del número de documentos en el corpus sobre el número de documentos que contengan un término en particular. Veamos
a manera de ejemplo cómo calcular esto. Entonces acá ya vamos a ver todos los documentos simultáneamente porque el IDF se hace a nivel del corpus. Entonces tenemos nuevamente arriba en gris el vocabulario, a la izquierda tenemos cada documento y lo primero que tenemos que hacer es un conteo de cuántas veces aparece cada palabra en el corpus. ¿Por qué? Porque el denominador del IDF es el número de documentos que contienen el término T, es decir, la frecuencia de cada término dentro de ese corpus. Entonces la palabra del aparece una sola vez en el último documento, dinero aparece una sola vez en el último documento, el aparece en los 3 documentos, es una palabra muy frecuente, la frecuencia es 3, envío aparece una vez en el primer documento, llegó aparece en el primero y en el segundo, la frecuencia es 2, no aparece en el segundo documento, frecuencia 1, producto aparece una vez en el segundo documento, la frecuencia es 1, reembolso aparece una vez en el último documento, frecuencia 1, solicito aparece una vez en el último documento, frecuencia 1, tarde aparece una vez en el primer documento, frecuencia 1, y tiempo aparece una vez en el segundo documento, la frecuencia es 1. Y observemos acá que la palabra el es la más frecuente, aparece 3 veces. Recordemos que IDF, las palabras que son frecuentes las codifica con valores bajos. Vamos a ver qué pasa con esa palabra el en un momento. Entonces tenemos acá ya la frecuencia de esas palabras, es decir, tenemos el denominador de esta ecuación IDF para cada palabra del vocabulario y luego tenemos que aplicar la ecuación. Entonces el IDF para cada palabra sería el logaritmo natural del número de documentos en el corpus. Tenemos 3 mensajes, es decir, 3 documentos. Y la palabra del aparece una vez, entonces sería logaritmo natural de 3 sobre 1, 109. Dinero, logaritmo natural de 3 sobre 1, 109. El logaritmo natural de 3 sobre 3 se codifica con un 0. Efectivamente, la palabra el es muy común y por tanto se le da un peso muy bajo, exactamente igual a 0. Envío con 109, llegó con 041. Observemos que llegó es relativamente común. No tan común como él, pero más común que del, dinero y envío y por tanto se codifica con un valor relativamente pequeño de 0.41, no con 1.09, producto con 1.09, reembolso con 1.09, solicito, tarde y tiempo con 1.09. Y acá ya tenemos los IDFs de cada palabra del vocabulario. Y luego entonces, ¿cómo calculamos TF-IDF? Pues hacemos la multiplicación de los 2 términos que hemos obtenido en cada caso. Entonces acá tenemos nuestro vocabulario, en la parte de arriba están los coeficientes IDF y acá tenemos en cada celda los coeficientes TF para cada uno de los mensajes o cada uno de los documentos. Entonces simplemente multiplicamos término a término los TFs de cada mensaje con los IDFs que acabamos de calcular. Y eso nos arroja como resultado esta codificación. El envío llegó tarde. Entonces envío se codifica con 0.27, llegó con 0.1, tarde con 0.27 y los demás términos con 0. Observemos acá qué es lo que ocurre. Las palabras envío y tarde según esta codificación son las que contienen más información al momento de codificar esta frase. La palabra llegó no contiene mucha información porque se repite en otros documentos y por tanto tiene una codificación de 0.1. Entonces las palabras más relevantes, envío y tarde, tienen un valor más alto en la codificación. Miremos por ejemplo el producto no llegó a tiempo, obviando el stop word a. En este caso llegó se codifica con 0.08, no con 0.22, producto con 0.22 y tiempo con 0.22. Los más relevantes en este documento son no, producto y tiempo. Y llegó se codifica con 0.08, no tiene mucha relevancia. Y en la tercera frase, es decir, el tercer documento, solicito el reembolso del dinero. Del dinero, reembolso y solicito tienen igual ponderación, igual importancia en la codificación de esta frase. Así que al final, lo que obtenemos después de aplicar esta codificación TF-IDF es que cada documento se representa como un vector y todos los vectores son exactamente del mismo tamaño. Esta es la codificación final que obtendríamos tras aplicar precisamente esta técnica en este ejemplo sencillo. Un vector para el envío llegó tarde, un vector para el producto no llegó a tiempo y un vector para solicito el reembolso del dinero. Todos los vectores con el mismo tamaño, pero los coeficientes son ligeramente diferentes porque las frases o los documentos son diferentes. Esa es la idea básica de TF-IDF.
Muy bien, acabamos de ver qué es y en qué consiste esta técnica del TF-IDF, que esencialmente es una técnica del procesamiento del lenguaje natural clásico que permite representar vectorialmente textos relativamente cortos con base en la frecuencia de aparición, por ejemplo, de las palabras o de los caracteres, tanto dentro de cada documento como en el corpus completo. Y aunque en lo que les acabo de explicar en este video vimos cómo usar el TF-IDF para el caso de palabras, también podemos aplicar este mismo concepto, por ejemplo, a nivel de caracteres o a nivel de n-gramas, que esencialmente es la combinación de n caracteres consecutivos dentro del texto. Y esta técnica funciona bastante bien cuando tenemos textos relativamente cortos y cuando no nos interesa extraer o analizarlos con base en su significado, porque en ese caso ya requeriríamos, por ejemplo, modelos más sofisticados como los grandes modelos de lenguaje. Y esta sencilla técnica tiene muchas aplicaciones. Por ejemplo, podemos usar el TF-IDF para generar agrupaciones de textos relativamente similares siempre y cuando esos textos sean cortos, o para detectar tópicos, es decir, temáticas comunes en diferentes textos, o para construir simples clasificadores de texto, o incluso para realizar algo que se conoce como la normalización de texto en datos tabulares. Entonces, si quieren que en un próximo video les traiga un tutorial práctico de cómo aplicar el TF-IDF a cualquiera de estas situaciones, pues simplemente me pueden dejar abajo sus comentarios. Y recuerden que si tienen alguna duda de lo que acabamos de ver en este video, me la pueden dejar también abajo en los comentarios. Así que por ahora esto es todo, les envío un saludo y nos vemos en el próximo video.